Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de mayo y el L63, será el último podcast antes del halving de 2020. El periodo que ahora cerramos, entre el segundo y tercer halving, deja los siguientes datos. El día que Bitcoin cruzó su anterior halving, el precio varió un 8%, de los 608 a los 670 dólares. El low del periodo se dio 24 días después del halving y fue el 2 de agosto, donde se visitaron los 484 dólares. A partir del low, todo fue subida y el 16 de diciembre de 2017 Bitcoin tocó la campana del all-time high histórico con los ya famosos $20.000 por unidad. Desde el alto al infierno justo un año después. El 15 de diciembre de 2018 Bitcoin hizo su low post all-time high, dejando el marcador de precio marcar los $3.100. Desde entonces se han visitado los 14.000, luego los 3.800 y ahora, apenas 5 días de su halving, su precio baila entre los 8.000 y los 9.000 dólares. De cerrarse en 9.000, Bitcoin dejaría la variación de precio de este periodo en un 1.400% o un por 14. No sé dónde estaremos a nivel de precio en 2024, pero espero poder estar presente en la comunidad Bitcoin hispana y hacer el mismo análisis comparándolo con este. Ahora más que nunca estamos viviendo pura historia halving. Pues con este inicio de perspectiva halving, salta un anuncio importante de uno de mis sponsors. Y sí, de nuevo vuelvo a hablar de sponsors en plural, porque tengo el honor de anunciar que Hodl Hodl se une a Bitrefill en el apoyo de mi podcast. Hodl Hodl es otra de esas empresas bitcoiners a las que solo se puede respetar. ¿Y qué es Hodl Hodl? Pues es una plataforma web de intercambio peer-to-peer de Bitcoin. Y entonces, ¿qué significa esto de que sea una plataforma peer-to-peer? Pues que Hodl Hodl no es un exchange centralizado convencional, es un sitio web de encuentro entre personas vendedoras y otras compradoras de Bitcoin. ¿Qué es lo más genial de esto? ¿Qué es lo más genial de Hodl Hodl? Pues principalmente que puedes comprar sin ningún tipo de KIC, sin ningún tipo de dato personal, y esto es muy importante, que se han roto la cabeza en hacer un sistema de intercambio con total seguridad para el comprador a través de un Scroll Multisig 2D3 sin custodio que ya te explicaré más adelante. Su sistema de reputación de usuarios es excelente y donde puedes saber antes de comprarle a nadie pues qué tipo de vendedor es, qué reputación tiene, basándote en los comentarios que le han dejado antiguos compradores. Y por último, toda esta facilidad de intercambio de Hodl Hodl solo te carga o solo te comisiona un 0,6%, ojo, a repartir entre el comprador y el vendedor. O sea, realmente es un 0,3%. He quedado muy sorprendido de cómo Hodl Hodl te acompaña en el proceso de compra y como estará conmigo unas cuantas semanas más, pues te iré contando poco a poco cómo funciona. Si te estás preguntando dónde comprar Bitcoin a partir de ahora, no lo dudes y échale un vistazo a Hodl Hodl siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando directamente en hodlhodl.com. Y eso se escribe hodlhodl.com. Y cómo no, déjame que te cuente algo que Bitrefill te permite hacer ahora mismo y que te puede traer algo de disfrute para ti y los tuyos. Como sabes, Bitrefill es el servicio que te permite vivir con cripto. Entras en su web, bitrefill.com, y allí encuentras una numerosa lista de servicios a los que puedes acceder pagando con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash o Doge. Entre los numerosos servicios hay un grupo que me parece especialmente interesante para estos momentos, y estos son las tarjetas regalo de viajes. ¿Has visto los precios por casualidad que tienen algunos billetes ahora mismo? Pues si juegas bien tus cartas y especulas con la desescalada,
puedes conseguir una escapada para ti y los tuyos a muy buen precio y encima, gracias a Bitrefill, sin salir de Bitcoin. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalos de Last Minute, de Hotels.com, Viajes El Corte Inglés o Rumbo. Y si lo tuyo es viajar por carretera, recuerda que también puedes comprar tarjetas regalo de Cepsa. Échale un vistazo a todo lo que puede ofrecerte Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción de este pod o entrando directamente en bitrefill.com. Pues bien, en el pod de hoy traigo una charla relajada con Lucas Ontivero de Wasabi Wallet sobre la escena CoinJoin presente y sobre todo futura. Después de una introducción sobre lo que ha pasado en Wasabi en este último año, tratamos 3 ideas distintas de CoinJoin. La primera, Pay to Endpoint y PayJoin, son cosa ya del presente, gracias al empujón que acaba de recibir por parte del equipo de BTC Pay Server, y sobre ella hablaremos del minuto 25 al 60. La segunda, Sneaker, es una muy interesante posibilidad de implementación, a mí me gusta especialmente, y que abordaremos durante 15 minutos después de Pay to Endpoint. Para terminar, Knapsack, otra posible implementación futura CoinJoin, cerrará el pod junto a un anuncio muy interesante de algo en lo que están trabajando en Wasabi Wallet. Un pod para seguir aprendiendo sobre CoinJoins y tener conocimientos sobre lo que se está trabajando ahora mismo. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás, Lunati? ¿Cuánto tiempo? Yo muy bien. ¿Qué tal tú por allí? ¿Cómo lo lleváis toda esta situación? Como el resto del mundo. Estamos acá en una cuarentena bastante estricta y que parece que se va a extender quién sabe cuánto más. No hay fecha de finalización. Sí, aquí tampoco. Y eso que no fuimos de los primeros en entrar en cuarentena, obviamente ni de lejos comparados con China, pero dentro de lo que es Europa, los primeros fueron los italianos y luego ya fuimos nosotros, bueno, y algunos otros países, pero tampoco se ve final al túnel. Parece que vamos a estar encerrados y de momento me sigue sorprendiendo que hay poca protesta sobre este confinamiento. O sea, es... todo el mundo ha acatado y de momento no hay ninguna queja. Sí, eso es extraño. Aquí es lo mismo. Pero a mí me extraña mucho por este lado porque si bien en algunos países esto puede significar endeudarse o comerse los ahorros, en países como Argentina, que son un poco más endebles, significa situaciones muy complejas. Sí, no, supongo que yo no llegaré a entender la dimensión de los problemas que significa en Argentina, pero sí que puedo decir que en España, comparándonos con otros países como Francia y Alemania, que sí que tenían ahorros a nivel país, ¿no? Y entonces ellos mismos están parando la crisis con sus ahorros. Aquí en España el saco está roto, o sea, no hay ningún ahorro y entonces pues básicamente estamos pidiendo limosna a Europa para que nos ayude porque si no, no hay cómo pagarlo. Entonces, es una situación muy compleja porque a día de hoy hay gente que lleva un mes sin trabajar. En teoría, el Estado les tendría que haber pagado el 10 de abril, hace exactamente 13 días, su nómina, ¿no? Como un tipo de ayuda, digamos, por una prestación, y de momento nadie ha cobrado. Yo entiendo que esto es sostenible un mes, 2, pero a partir de ahí yo creo que la gente va a salir a la calle y no va a ser para hablar del COVID, sino que va a ser para reclamar todo tipo de cosas, ¿no? La gente no va a tener para comer. Seguro, Sí. seguro. Pero bueno, dejando el tema que nos ocupa en nuestro día a día y pasando a un tema de estos fuera del ruido, hoy vamos a hablar de CoinJoin y un poco de la escena de CoinJoin, ¿no? Porque hablamos, bueno, sí que es verdad que hablamos hace no mucho en el directo, pero de hablar tú y yo así a solas hace ya casi un año.
que hablamos. De hecho, fue sobre la Semana Santa del año pasado, así que exactamente y así que hace un año. Y entonces, la primera pregunta, no te voy a preguntar por ti, porque si a alguien le interesa saber un poco pues cuál es tu background y cómo caíste en la madriguera, tiene aquellos primeros capítulos donde lo explicas. Y te quiero preguntar, así para empezar, sobre vuestro trabajo en Wasabi Wallet en este año, que no hemos hablado. ¿En qué os habéis centrado y en qué es mejor Wasabi Wallet en 2020 versus la versión de 2019 de cuando hablamos? Bueno, básicamente yo te había comentado que habíamos parado un poco la bola con el tema de agregar nuevas features y nos Ujú, íbamos a centrar un poco más en la estabilidad y ese ha sido el mindset, digamos. De todos modos, las nuevas features han entrado y tenemos algunas features que son bastante interesantes. ujú, Las últimas dos han sido lo que llamamos multi-wallet, es decir, poder eh, trabajar con múltiples wallets al mismo tiempo, ¿sí? ujú, Lo que permite que vos puedas organizar tu dinero de distintas maneras, cada uno cubrirá el use case que le sirva, eh, y además tenés, obviamente, las que son read-only, las que son hardware wallets, en las que estás eh, participando en un conjoin, o las que usas para enviar, en fin, eh, es bastante interesante. Lo habíamos comenzado, no fue una feature nueva que salía de la nada. En ujú, realidad inició la wallet con la idea de que fuese multi-wallet, pero por temas de tiempo decidimos salir sin multi-wallet y, y bueno, y luego siempre encontramos algo más importante que hacer hasta que salió la multi-wallet. ujú, Tenemos también una forma de comunicarte con la wallet que es una interfaz RPC o RPC ujú, para que los programadores puedan integrar sus aplicaciones con Wasabi, es decir, todo lo que podés hacer mediante la interfaz gráfica de Wasabi lo podés hacer también mediante esta interfaz. Entonces ujú, podés decir, bueno, generar adreses, eh, perdón, generar direcciones, ¿sí? De pago, una vez que la recibís la podés poner a mixear, eh, hacer pagos automáticos, en fin, es básicamente un tema de integración. Y se pueden hacer cosas bastante novedosas como pagar a mucha gente en una sola transacción o realizar, encadenar transacciones, en fin, ujú. es bastante interesante. Y bueno, En, en esto que sí, comentas de RPC, entiendo que es para que haya gente que pueda construir aplicaciones por encima de Wasabi sin que tú, a lo mejor, si eres usuario de esas aplicaciones, sin que veas a Wasabi, ¿no? claro, por ejemplo, que sos una persona que quiere cada pago que recibe automáticamente enviarlo a un conjoin, por ejemplo. Ujú, O que cada pago sea utilizando monedas que de un criterio propio tuyo o lo que sea. Es justamente para construir arriba de Wasabi o para integrar Wasabi con tus otras aplicaciones. No sé, ujú, puedes tener un Excel, una plantilla de Excel de pagos a proveedores, de pagos a empleados, lo que sea, que puede ser un programa que lee el Excel y que instruya a Wasabi a hacer lo que dice ese Excel, por ejemplo. ujú. Eh, Te quería preguntar también, porque en el pod del año pasado estuvimos hablando largo y tendido sobre la fungibilidad de Bitcoin y de la importancia de que un Bitcoin siga siendo un Bitcoin independientemente de las manos que lo hayan tocado. Y te quería preguntar, así a modo de resumen, un año después, ¿cómo ves a Bitcoin en este aspecto? ¿Crees que se ha mejorado la percepción de fungibilidad o crees que por el contrario se está atacando más esa fungibilidad de Bitcoin con las empresas de Chainalysis y demás? Creo que es una guerra armamentística en la que los esfuerzos se van superando, ¿verdad? Yo creo que hoy están estas empresas contra toda la, llamémosle comunidad, que está toda enfocada en privacidad. Hoy Mm, básicamente todo lo que se está desarrollando está enfocado en privacidad. Eh, Creo que el problema que tenemos es
que no estamos usando o no podemos todavía usar eh, Bitcoin como una moneda realmente, sino que es como un asset muy valioso, entonces tenemos que ir a través de exchanges que te piden tus datos personales y te traquean antes, durante y después de que los has visitado. Entonces, ese creo que es el gran problema, porque en Mm. las operaciones peer-to-peer, si tuviésemos más operaciones peer-to-peer, ese no sería un problema para nada prácticamente. Sería muy difícil. Así, ¿de dónde sacar la información para asignarle una identidad a, a una moneda? Hoy lo tenemos por los exchanges y casas similares. Lo decíamos hace no mucho en un directo. Al final el problema es el KIC. Si tú eliminas el KIC de Bitcoin, Bitcoin es muy privado porque no tendrías manera de asociar ninguna identidad a los Bitcoin. Y el problema es el KIC. De hecho, si tú eres capaz de conseguir Bitcoin sin KIC y moverte sin asociar tu identidad en ningún tipo de servicio a esas monedas, puedes estar bastante tranquilo. Claro, yo voy un paso más allá. Es decir, no es la práctica del KIC. La práctica es la de cambiar Bitcoin por fiat. Si uno no cambia Bitcoin por fiat y se mantiene siempre en el ciberespacio, digamos, Ujú. no hay contacto, no hay registro que te asocie al mundo real. Creo que ese es el objetivo final. Pero bueno, no sé si a lo mejor es irrealizable, no lo sé. Pero ese es el verdadero problema. Mm. Sí, bueno, por suerte empiezan a haber empresas que ya llevan un tiempo, pero cada vez ofrecen más servicios como Bitrefill, ¿no? Y que prácticamente te permiten vivir bastante de cripto. Sé que en todos los países no funciona igual de bien, digamos. En España cada vez están mejor, incluso ahora ya puedes hacer la compra y poner gasolina en tu coche, o sea que casi que lo que consume un usuario normal, pues casi que puedes cubrirlo con Bitcoin sin pasar a fiat, pero sé que en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, pues no tienen muchos servicios y entonces es complicado, pero sí que en un mundo donde pudiéramos pagar en Bitcoin, pues es que ya tendrías la economía circular de Bitcoin, ¿no? Podrías buscar cobrar en Bitcoin, pagar en Bitcoin y ¿dónde está el problema? Exacto. Muy bien, pues con esta introducción clara, en el pod de hoy vamos a hablar un poco de la escena CoinJoin, de todo lo que está pasando a día de hoy en la escena CoinJoin, más allá de Wasabi y de las otras implementaciones, pues como Samurai o bueno, Whirlpool, en este caso hablando de CoinJoins, o Join Market. Vamos a hablar de cosas nuevas y cosas de futuro, ¿no? Para comentar lo que se viene y en lo que se está estudiando dentro del mundo CoinJoin. Porque desde que Maxwell a finales de 2013 un poco pusiera por escrito y también le diera el nombre de lo que es un CoinJoin, pues han pasado ya 7 años y hemos vivido, si yo no he contado mal, 4 implementaciones, que serían la de Dark Wallet, Join Market, Wasabi y Whirlpool en Samurai. ¿O tienes constancia tú de alguna más? Había un muchacho en 2011 que creó uno también con Blinded Signatures. No recuerdo el nombre, pero está en Bitcoin Talk, Ujú. que creo que esa es la primera implementación. Yo he encontrado un post que creo que se llamaba, es de un usuario en Bitcoin Talk que es Hashcoin, que habla en 2011 de lo que sería un CoinJoin, ¿no? Pero de hecho ese post estaban intentando plantear una solución como a lo que parecía ser un proyecto de servicio centralizado de mixing y, o de swapping, digamos, ¿no? Y entonces este chico contestó en 2011 pues una idea que no deja de ser un CoinJoin, ¿no? Y por eso también siempre
cuando hablo de Maxwell, siempre digo que Maxwell un poco acuñó el término de CoinJoin, ¿no? Porque hasta entonces no se le llamaba así, Sí, pero, ujú, pero y un poco puso las bases, ¿no? Pero antes ya se sí, hablaba de estas cosas. sí, definitivamente. Incluso Satoshi es el primero en decir que, bueno, que el- la estructura de transacciones de Bitcoin tenía implicaciones en la privacidad de las personas. Así, es un tema que nace con Bitcoin. Ujú. Qué bueno. Pues entonces, bueno, tendríamos como estas 4 implementaciones que los usuarios pueden utilizar, porque esa es también ha habido intentos que se han quedado en nada porque no han pasado de testnet, o sea que los usuarios no han llegado ni a utilizar, pero que hayamos utilizado pues Dark Wallet, Join Market, Wasabi y Whirlpool. Y entonces, yo me he dado cuenta que si alguien se cree que los CoinJoin es una técnica con unas características fijas, pues no es así. Y de hecho, cada implementación tiene diferencias. Y a mí me ha parecido detectar una posible como clasificación o características que pueden variar de uno a otro. Entonces yo las quería comentar un momento contigo para ver si tú estarías de acuerdo o si añadirías alguna más. Entonces, he visto que hay implementaciones que los inputs, ¿no? Las entradas al CoinJoin, son iguales y hay otros donde sería el caso de Wasabi, por ejemplo, donde no son iguales, donde puedes entrar con un input del tamaño que quieras. Em, Luego hay otra cosa que es, si hemos hablado de los inputs, pues en los outputs. Hay CoinJoins que los outputs son fijos, pues en este caso, en el caso de Wasabi, ¿no? Pues 0,1, y luego hay otros donde los outputs pueden ser variables, o sea, pueden mezclar y salir outputs de diferente valor. Una tercera característica sería que el coordinador sabe el mapping del CoinJoin, o sea, él sabe qué input se divide en qué outputs y hay luego los CoinJoins que no saben nada, que esos serían como los buenos o los más deseables, porque entonces no hay ninguna persona, no hay el coordinador, no sabe a dónde ha ido tu input. Eso sería una tercera característica. Una cuarta es si requiere interacción entre las partes, si el CoinJoin se requiere que tú activamente estés firmando o estés o, digamos tengas la necesidad de decir quiero hacer un CoinJoin y por lo tanto busques esa interacción, o hay CoinJoins, digamos, que no requieren interacción, que se pueden realizar casi de forma automática sin que tú tengas que estar presente allí. Y luego hay esto supongo que no es ni blanco o negro, sino que habría grises, que es el nivel de anonimato. Si hay CoinJoins que te dan, sí, son CoinJoins y te dan un poco de privacidad, pero tienen un anonimato bajo, o hay CoinJoins que lo que buscan es que ganes un anon set alto. ¿Te parece interesante este tipo de clasificación? ¿Añadirías algún parámetro más? ¿Hay algo que no estés de acuerdo? No, es interesante, es una posible clasificación y se habla mucho de estos temas, de los distintos aspectos cubiertos en esta clasificación. Yo creo que hay otras formas también. Fíjate vos que Ujú, las tecnologías de CoinJoin están básicamente determinadas por la liquidez. Cuando no había suficiente liquidez, tuvo que hacerse, la solución fue un poco más parecida a Join Market, ¿sí? ujú, Es decir, tiene que haber un mercado, ¿sí? De gente que está dispuesta a recibir un pago por participar. ujú, Cuando la liquidez es más alta, ¿sí? Vos tenés cosas como Wasabi. Si la liquidez fuese todavía más alta y pudiésemos crear, tenemos una limitación tecnológica, pero si pudiésemos crear CoinJoins más numerosos, entonces la idea de tener salidas de la misma denominación ya no es necesaria, ¿sí? Es decir, la liquidez, o sea, la cantidad ujú, de gente que está dispuesta a participar, eh, te condiciona la solución, ¿sí? Con suficiente liquidez, imagínate lo siguiente, imagínate que tuviésemos 500 personas que están dispuestas a participar de un CoinJoin. ujú, Eh, las cosas que se podrían hacer serían increíbles, porque no te hace falta igual output. Eh, simplemente podrías jugar un poco, quizás como con Snapsack, por ejemplo, jugar un poco para adaptar ujú, algunos valores de algunos outputs, y es
absolutamente imposible determinar qué output pertenece a cada set de inputs, porque computacionalmente es tan caro, tan increíblemente caro, que podrías estar un año analizando la transacción, o mucho más. Creo que no tenemos la tecnología para analizar eso. Con Join no la vamos a tener quizás en muchos años. Entonces, o nunca. Entonces, la liquidez te habilita. ¿Sí? Son problemas de liquidez. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo en la clasificación que vos has hecho. Básicamente la liquidez te habilita, podés encuadrarte en alguna de esas clasificaciones que vos planteas. Pero déjame que cuente una cosa. El CoinJoin como concepto no es otra cosa más que una transacción realizada por más de una sola persona. Básicamente es eso. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que pagarle, por ejemplo, a una persona, llamémosle a Alice, tengo que pagarle 8 bitcoins. Y yo tengo 10 bitcoins. Tengo una sola moneda de 10 bitcoins. ¿Sí? Entonces, hago una transacción en la que le pago 8 y recibo 2 de cambio. Y vos tenés que pagarle a Bob, no sé, 3 bitcoins. Y tenés 5 bitcoins. ¿Sí? Bueno, pagás con tus 5 y vas a recibir 2. ¿Qué pasa si nosotros decimos, hagamos una sola transacción, nos juntemos, yo pongo mis 10, vos pones tus 5, ¿sí? Yo pago los 8, recibo 2 y vos pagas los 3 y recibís 2. Entonces tenemos una transacción con 2 inputs y 4 outputs, ¿sí? Fíjate vos que sin querer, en este caso tenemos una transacción que tiene 2 outputs que son iguales, de 2, ¿sí? Sí. Esos outputs son cambios, son pagos. ¿Qué son? ¿Quién paga a quién qué cosa? Un observador externo, ¿cómo sabe quién está pagando los 8, los, los 3? ¿Pagaste 2 y recibiste 3 de cambio? ¿Pagaste 3? Perdón, ¿pagaste 3 y recibiste 2 de cambio o pagaste 2 y recibiste 3 de cambio? Porque vos tenías una moneda de 5. Cualquiera de los dos pagos son válidos. ¿Sí? Y si recibiste los dos, ¿cuál de los dos outputs de 2 es el tuyo? Es decir, cuando dos personas se juntan para realizar una transacción, es altamente probable, ¿sí? Incluso incluso en casos que no son tan simples como el que acabo de plantear, es probable que agregue o que el resultado tenga una ambigüedad suficiente para hacer dudar a un observador externo. ¿Qué es esta transacción? ¿Quién está pagando a quién? Si esta moneda era de Lunati, ok, listo. ¿Las otras monedas son de Lunati también? Porque ahí ya rompemos una heurística, que todos los inputs pertenecen a la misma persona. Entonces, si yo te estoy traqueando a vos y veo que viene esa operación, yo sé que conozco tu moneda de 5, pero yo no conocía tu moneda de 10. Lo que pasa es que no es tuya la moneda de 10, es mía. ¿Sí? Entonces, agrega redundancia, agrega confusión, rompe las heurísticas, ¿sí? Entonces, fíjate vos que solamente por el juntarnos ya nos beneficiamos, ¿sí? Imagínate esto llevado a 100, 200, 500 participantes, ¿sí? Fíjate vos que no hizo falta ninguna cosa muy compleja. Básicamente es que no has añadido nada ni de cómo luego unir esos outputs, no, simplemente hemos unido dos transacciones y ambos tenemos cambio y tenemos la misma cantidad de UTXO set que hubiéramos tenido si lo hubiéramos hecho por separado, o sea, está todo idéntico, simplemente hemos juntado dos transacciones. Es una juxtaposición de transacciones, diría mi señorita de cuarto grado. Sí, eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto una transacción al lado de la otra y listo. Pues ahora te iba a hacer una pregunta sobre liquidez, pero me la guardo porque abro el primer tema, que además está muy relacionado con lo que estás diciendo tú ahora. Hoy vamos a hablar de tres coin joins, yo le llamaría, y de hecho, es algo que está muy en boca de Twitter a día de hoy, que es PayJoin, o también conocido
con las siglas de Pay to Endpoint, ¿no? O sea, P2EP, y que estas últimas semanas pues se ha hablado mucho, gracias, entiendo, y corrígeme si me equivoco, a una implementación que se ha hecho de este CoinJoin en BTC Pay Server. Entonces, te pregunto ya, ¿qué es PayJoin? Y no sé si lo podrías explicar con un ejemplo o el ejemplo que acabas de explicar ya serviría para explicar qué es un PayJoin. No, el PayJoin es un esquema de pagar a endpoint, pay to endpoint, ¿sí? Básicamente, el concepto viene de la primera implementación de Bitcoin por parte de Satoshi. Satoshi tenía una forma de pago que era pagar a la IP, pay to IP, ¿sí? Que básicamente, porque recordemos que en las primeras versiones Bitcoin quería tener un mercado y hasta trabajaba Satoshi en agregarle un juego de póker. O sea, él tenía una visión no exactamente la que está ahora, ¿sí? Entonces, yo te podía pagar a vos algo que vos estuvieras vendiendo, ¿sí? En tu nodo. Entonces, yo busco la IP de tu nodo en la lista de nodos, me conecto, en realidad ya estoy conectado, voy a peer-to-peer y le decía a tu nodo, dame una clave pública. Entonces, cuando tu nodo me daba una clave pública, yo hacía un pay to public key, o sea, le pagaba a tu nodo, ¿sí? Eso se removió, eso no existe más, pero la idea quedó, el conocimiento quedó. Ahora, ¿qué sucede? Los CoinJoins los CoinJoins de dos personas son básicamente todos iguales, ¿sí? Es decir, yo hago una transacción, ¿sí? La firmo, te la doy a vos, o sea, porque te estoy pagando, ¿verdad? Entonces vos revisás que la cantidad que te estoy pagando esté correcta, ¿sí? Eh, agarras, le añadís tus inputs y tus outputs, ¿sí? La firmas. Obviamente, eso invalida mi firma, porque has modificado la transacción. Me la devolves a mí, yo reviso que esté todo ok, la firmo y listo, ya tenemos una transacción de dos personas. ¿Sí? Esto es así independientemente del esquema. Digo, esta es la forma de hacer un, un conjoint de dos personas. Incluso puede que yo no necesite firmarla, yo te la puedo pasar sin firmar, total, después la firmo. Pero bueno, el tema es que necesitan coordinación. Estos conjoins, ¿sí? De paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Necesitan esta coordinación, necesitan una comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo nos pasamos esta información? ¿Cómo coordinamos? Bueno, puede haber un coordinador central, como en el caso de Wasabi, en donde 100 personas necesitan coordinar sus acciones, ¿sí? Pero en un pago, en un conjoint de dos participantes, no hace falta un coordinador central. Simplemente hace falta que estas dos personas puedan comunicarse, puedan hablar. Estos dos wallets, digamos. ¿Sí? Entonces de ahí sale la idea de evaluar o de revivir la idea de pagar a un IP, o en este caso pagar a un endpoint, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? En el cual una billetera, una wallet, se comunica con el componente o la billetera de a quien va a recibir el dinero y negocian el armado de una transacción. Bueno, eso es lo que se llama Pay to Endpoint. PayJoin es una implementación del concepto de Pay to Endpoint. ¿Sí? Básicamente está basado en el BIP 79, que da a grandes rasgos cómo se hace. Lo bueno de la implementación de PayJoin que ha hecho la gente de BTC Pay Server es que es bien detallada y cubre bien todos los aspectos y permite cosas bastante interesantes que si después las podemos hablar o no. Entonces, una vez que ellos implementan esto, nosotros ya está, si no se ha mergeado, si no se está mergeando en este momento mientras hablamos, Wasabi ya tiene implementado PayJoin, ¿sí? La parte cliente. Incluso tenemos también
Estamos avanzando, no sé si la vamos a incluir, pero en poder recibir también transacciones PayJoin. Bueno, y eso es básicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con juntar transacciones? Esto es muy interesante, porque un PayJoin lo que hace es, yo tengo que pagar un Bitcoin, ¿sí? Por un producto. Entonces yo pongo una moneda de 0,8 y una de 0,2 para pagar. Entonces, hago esta transacción, la firmo y se la envío a, al mercader, sería, ¿sí? Ujú. Quien, quien evalúa que esté todo correcto, ¿sí? Es decir, que le esté pagando lo que tengo que pagar. Como está firmada, este servidor lo que puede hacer simplemente es hacer el broadcast de la transacción y recibir el pago inmediatamente, ya está, ¿sí? Pero bueno, como está interesado en ganar privacidad y está interesado en que yo gane privacidad también, lo que hace es agrega, ¿sí? Algunos inputs, pone algunas monedas propias, vamos a decir que pone una moneda de 0,3, ¿sí? Y Ujú. al monto, que era un Bitcoin, lo modifica, o sea, modifica el output, que decía un Bitcoin, y pone 1.3, ¿sí? Ujú. Claro, porque entonces él sigue recibiendo un Bitcoin por parte mía, ¿sí? Pero han pasado dos cosas. Una, un observador externo, cuando vea esta transacción, ¿sí? Va a pensar que todos los inputs pertenecen a la misma persona, ¿sí? Cosa que no es cierto. Y va a pensar que el pago es de 1.3, que tampoco es cierto, ¿sí? Mm. Básicamente lo que ve no es cierto, porque hay dos personas que se han puesto de acuerdo para confundir al tercero, ¿sí? Al observador externo. Esa es la gracia. Y tiene algunas otras cosas como que, por ejemplo, dado que el output no solamente puede modificarle el valor, puede modificar cualquier cosa del output, ¿sí? Lo que puede hacer es, por ejemplo, si ese vendedor, ¿sí? Necesita hacerte un pago a vos, Ujú. entonces él puede poner monedas, ¿sí? Las necesarias como para cumplir con vos y modificar el output para poner el monto que él quiere pagarte a vos. Es decir, en realidad yo te estaría pagando a vos, ¿sí? O sea, Mm. y el vendedor se estaría ahorrando incluso hasta la fee, estaría ganando privacidad, yo estaría ganando privacidad, y hay un link ahí que falta, ¿sí? Hay, o sea, esta posibilidad de hacer batching de transacciones es realmente muy interesante. Todavía no se ha implementado, pero es posible. Vale. Esto lo que decías ahora antes, ahora te sigo preguntando, ¿eh? Pero es que ahora en Wasabi se está mergeando, se está uniendo esta parte del código para que sea posible utilizar Wasabi para pagar, para hacer PayJoin, pero de salida. Sí, Vale, ese pull request ya está listo y creo que si no se ha mergeado, se va a mergear hoy, casi seguro. perfecto. Entonces, por qué se dice que si todo el mundo hiciera pagos o convirtiera todos sus pagos en PayJoin, que se haría muy, muy difícil para las compañías de análisis? ¿Tú lo crees así también? Sí, mi visión es que todos los pagos, si todos los pagos fuesen realizados mediante CoinJoins, la privacidad de Bitcoin sería eh, infinitamente mejor. Sería realmente muy difícil aprender nada Mm. del examen de la blockchain, ¿sí? Ujú. Eh, Básicamente, acá el tema que tenemos es que la heurística más confiable que se tiene, porque se analiza mediante heurística, ¿verdad? La heurística Ujú. más confiable que tienen son dos. Una, el reuso de direcciones, ¿sí? Es decir, si yo envío a un exchange, por ejemplo, que tiene siempre reuso una address, bueno, es fácil saber cuánto ingresa, cuánto sale, etcétera. Esa es una. Y la otra es que todos los inputs pertenecen a la misma entidad. Eso es lo que el conjoin rompe, ¿sí? Eh, Ujú.
Entonces, sí, de todos modos, te digo que estamos muy lejos eh, de que esto sea realidad. Todavía estamos muy lejos. Básicamente lo que necesitamos, en mi opinión, es no solamente que los, todo el que recibe Bitcoin lo implemente, sino que necesitamos también que de wallet a wallet, necesitamos que sea estándar, ¿sí? Eh, Mm. para que todas las transacciones sean concha. Pero bueno, seguimos todavía muy lejos. Con esto que dices ahora de que necesitamos de que sea estándar, he visto que Samurai, después de esta semana donde BTC Pay Server y también Blockstream han cogido un poco el altavoz, ¿no? de los pay joins, he visto como Samurai ha dicho, hey, pero que nosotros también ya hace un tiempo que tenemos Stowaway funcionando y también es un pay join. Y ahí es donde por primera vez he empezado a escuchar sobre estándares dentro de los pay joins. Entonces, ¿de qué se trata ahora? ¿Es que BTC Pay Server ha implementado un estándar y Samurai con Stowaway tiene otro estándar y entre ellos no dialogan? Bueno, como te comentaba, PayJoin es un pay to endpoint, ¿sí? Ujú. Es decir, hay una comunicación de dos computadoras, ¿sí? Que una se comunica con otra a través de un endpoint, que puede ser una URL, una IP, etcétera. Desde Ujú. ese punto de vista, eh, la solución de Samurai no es un pay to endpoint, ¿sí? Porque se realiza o bien, no soy un experto, puedo decir algo que esté mal, pero tengo entendido que se realiza o escaneando códigos QR persona a persona, Ujú. o esa información que está encodeada en un QR la tenés que enviar manualmente mediante WhatsApp o lo que fuese, ¿sí? Ujú. Y la otra persona te tiene que enviar la información y vos tenés que luego enviarle la información de nuevo mediante chat o algo así. Es decir, eh, objetivamente no es un pay to endpoint, ¿sí? Sí es una forma, un esquema colaborativo de realizar un conjoin de dos personas y me parece que como solución es una solución válida y buena, pero Ujú. no es un pay to endpoint. Y entonces ahí viene el otro punto, ¿sí? Eh, Samurai implementó esto, ¿sí? Que como te Ujú. digo, como solución está perfecta, ¿sí? Pero paralelamente se venía hablando mucho de cómo hacer estas transacciones colaborativas de manera automática mediante este esquema que le llamaron Pay to Endpoint, que no es original, como te acabo de decir, sino que viene del Pay to IP, que no es otra cosa que un endpoint, ¿sí? Ujú. Eh, y se estandarizó se estandarizó, se propuso, se discutió y se propuso abiertamente en un VIP, que es el 79. Luego Adam Gibson eh, hizo sus propuestas y discusiones públicas, ¿sí? Lo mismo el gente de BTCP Server, ¿sí? Es decir, hubo una discusión abierta, por lo tanto, ese es la razón por la cual ellos implementan algo y al poquísimo tiempo explota, ¿sí? Y se empieza a implementar. Porque si yo, por ejemplo, quisiese ser compatible con Samurai, tendría que ir a ver el código de Samurai, Ujú. ¿sí? En cambio, y no sabría cuáles son los pros y los contras, qué cosas se han discutido, cuáles son las alternativas, cosa que sí pasa con Pager. Yo puedo ir a leer el blog de Gibson, puedo ir a leer los comentarios de Bit79, por qué le cambiaron el nombre de Bustapay a Payjoin, quién lo propuso, qué pasa con el replace by fee, qué pasa con el time lock, qué pasa con qué cosas tiene que validar el cliente, qué cosas tiene que validar el server para que, porque, a ver, como yo te paso una transacción que después voy a firmar, vos podés tratar de hacer que yo pague más fee o Ujú. pagarte más, ¿sí? O sea, está detallado, ¿sí? Esa básicamente es la diferencia. Y otra cosa que es que
la gente de BTC Pay Server eh, se comunicó con nosotros y dijo, mire, estamos haciendo esto, aquí tienen la implementación de referencia, pueden verla, y lo mismo se fue a hacer con la gente de Blue Wallet, y entonces hay un trabajo eh, conjunto, cross equipos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? Que para implementar un estándar, para crear un estándar. Creo Ujú. que eso ha sido lo que ha fallado. No ha fallado, no ha fallado, pero digo, creo que esa ha sido la diferencia de por qué no se ha ido con una implementación ya existente. Porque digamos que el Pay to Endpoint sí que tenía una voluntad de estandarización y de diálogo entre todos los actores que quisieran formar parte. Y por lo que he entendido de lo que has explicado, Stowaway es una implementación interna de Samurai que ellos consideran que es válida, pero digamos que no surge de una discusión previa. Sí, yo también considero que es válida, pero no es un pay to endpoint. Y lo que se quería lograr era pay to endpoint, es decir, que las computadoras hablen entre ellas y acuerden una transacción común. ¿Sí? Vale. Y eso Ujú. no está exacto. Okay. Vale. Esto me genera otra pregunta y me queda también otra más porque te quiero preguntar bien cómo funciona la implementación de BTC Pay Server, pero al ser un pay to endpoint, ¿no? Y ahora enfatizabas esa parte, te quería preguntar cómo queda la privacidad de la metadata cuando se comunican entre, por ejemplo, Wasabi, si ya lo tuviese implementado, y un vendedor que tiene BTC Pay Server. ¿Sería trazable o está protegido con Tor esa comunicación? O a lo mejor aún no es un tema que se ha trabajado, pero debería trabajarse. ¿Cómo lo ves tú esta parte de la metadata? Bueno, Wasabi en su implementación usa sí o sí Tor. Ujú. O sea, la comunicación con, ¿sí? Cosa que una transacción que es con la cual le va a pagar. Así es información que el comerciante va a conocer sí o sí cuando nosotros le paguemos. ¿Sí? O sea, Ujú. no revela nada. Eh, Se usa un partial signed Bitcoin transaction, es decir, es serializado, es decir, es un estándar. Y entre otras cosas, lo que se hace es se remueve toda la información que pueda ser privada. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que te decía que tienen que estar especificadas, ¿sí? Antes de enviar al, al vendedor. ¿Sí? O sea que el vendedor no aprende nada. ¿Sí? Ujú. El que puede aprender algo, ¿sí? Es el comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor lo que hace es agrega sus propios inputs, ¿sí? Ujú. Y te digo que puede modificar el output, ¿sí? Puede cambiar la dirección, puede cambiar el monto, ¿sí? Ujú. Siempre nosotros validamos, obviamente el cliente valida que no estemos pagando de más una vez que el vendedor ha modificado esa transacción, ¿verdad? Pero Ujú. cuando viene, nosotros somos libres de firmarla o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo creo una transacción, te la paso, vos la modificás, me la devolves y yo lo que veo ahora ahora conozco uno de tus huchos, ¿sí? Ujú. Yo puedo, por ejemplo, no firmarla y ya sé que ese hucho es tuyo, ¿sí? Eh, claro que obviamente el servidor lo que va a hacer es al próximo que compre algo le va a dar el mismo hucho. En algún momento supimos que ese hucho era tuyo y ese hucho no es más. Pero básicamente eso es lo que se puede aprender. Ahora, en cuanto a privacidad, hay algo que es importante también. Acordémonos que cuando yo te paso esta transacción firmada, lista para ser broadcasteada, esa palabra no existe, pero lista para ser Retransmitida. retransmitida a la red, ¿sí? Sí. Em, Entonces, vos lo que vas a hacer es, vas a crear esta conjoin para que yo lo firme, pero en caso de que yo no lo firme y lo retransmita, bueno, vos tenés una transacción ahí que te está pagando Bitcoin a vos, así que
Lo que vas a hacer es la vas a retransmitir vos. ¿Sí? Lo que hace BTC Pay Server es, te da 1 minuto de margen. Si después de 1 minuto no hiciste el cliente no hizo la retransmisión, él retransmite la transacción esa porque quiere recibir el pago, obviamente. ¿Sí? Entiendo. Entonces puede darse el caso por distintos motivos. Por ejemplo, porque el cliente, no sé, está lento, tiene mala conexión, el software no funciona muy bien, o a lo mejor está envuelta en la transacción alguna hardware wallet que necesita que el usuario confirme la transacción. Vaya a saber, por miles de motivos puede ser que el cliente tarde en retransmitir la transacción. Y por lo tanto, el vendedor diga, bueno, ya esperé suficiente, voy a hacer el broadcast de esta transacción porque quiero recibir el pago. Entonces, el vendedor lo hace y acto seguido el comprador hace el broadcast del pay join, o sea, del coin join, ¿sí? Entonces, un observador de red, o sea, alguien que no está solamente mirando la blockchain, sino que también está escuchando la red, puede decir, ops, acá hay 2 transacciones, ¿sí? Que están gastando los mismos inputs, ¿sí? Pero una tiene más inputs que la otra, ¿sí? Y tienen ciertas características que te permiten saber que se trata en realidad, o que podría tratarse en realidad, de un pay join, ¿sí? Por ejemplo, que paga exactamente el mismo fee rate, ¿sí? Que es una, ¿sí? Luego es muy raro que se gasten las mismas monedas y que luego aparezca una moneda más o 2 monedas más y la salida esté gastando la totalidad de esas monedas. Es decir, claramente estamos hablando de pay join. Pero bueno, es como te digo, es una carrera armamentística. Pueden pasar estas cosas, pero vamos mejorando cada vez mejoramos más. Se vuelve cada vez más complicado porque ahora un observador externo tiene que, ya no les basta con solamente la blockchain, sino que tiene que estar escuchando la red y aplicar heurísticas a todas las transacciones. Y cada transacción que recibe tiene que decir, bueno, hay alguna otra transacción que esté gastando los mismos inputs, pero que además de gastar los mismos inputs, o sea, se le está complicando bastante. No, me da la sensación que es un juego es el juego de la confusión y entonces es quien confunda más y más rápido es quien gana, ¿no? Y entonces me hacía gracia mientras te estaba escuchando porque, como quien dice, no se han ni implementado en la mayoría de wallets los pay joins y ya hay una heurística, si no varias, que apuntan o que puedan acotar y clusterizar a diferentes transacciones como pay joins. O sea, es como que no ha nacido aún y ya hay heurísticas para detectarlas. O sea, se dice aquello de echa la ley, echa la trampa, pues aquí es al revés, ¿no? Echa la trampa y echa la ley para intentar detectar esa trampa. Sí, exactamente. Y además que como todavía no hay muchas, en realidad creo que todavía no hay ninguna wallet que los implemente. Por ejemplo, cuando lo implemente Wasabi, bueno, Wasabi tiene ciertas características que son bastante fáciles de decir, sí, este puede ser un pay join. Ahora, esta transacción puede que sea de Wasabi también, sí, es de Wasabi, casi seguro de Wasabi. Bueno, si es de Wasabi, entonces hay una mayor probabilidad de que sea un pay join, ¿sí? Ahora, si es de una wallet que no es Wasabi, decir, bueno, pero ¿cuántas wallets implementan esto? No, le implementa Wasabi, Blue Wallet, Green y BTC Pay Server, la parte de la wallet. Bueno, entonces, si no corresponde a ninguna de estas wallets, entonces difícilmente es un pay join, aunque luzca como uno. Entonces, pero de todos modos, es muy complejo. Yo no querría estar del lado de que tiene que programar eso. Del que tiene que programar el análisis. El que tiene que programar el análisis, sí. Bueno, supongo que de todo esto se verá y gente como ErgoBTC, ¿no? Que también estuvo estudiando pues todo el tema de Plus Token, o sea que veremos no solo empresas, sino que también veremos algunos usuarios en
en Twitter intentando pues descifrarlo, y está muy bien. Es esa parte que tiene Bitcoin y la criptografía en general, que no solo se construye, sino que también se intenta romper, ¿no? Porque si se consigue romper, pues es la demostración de que se tiene que hacer mejor, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso lo veremos. Una duda que me ha surgido escuchándote con esto de cómo se comunican y del proceso de, aunque el usuario no tenga que hacer nada, sino que se hablen entre wallets, es si se tiene en cuenta que en el replace by fee, o sea, que no sea posible poner replace by fee en ningún momento de esa transacción, porque también sería como un posible ataque para conocer los datos de los inputs del vendedor y en último momento cancelar la operación retransmitiendo otra con otro replace by fee más alto. Sí, eso está en la parte del server, que no es la parte en la que yo conozco más. ¿Sí? Ujú, Eh, sí, el, el vendedor no puede modificar eh, el input, los inputs, ¿sí? Y de ujú, todos modos, lo que puede hacer el vendedor siempre, si por ejemplo hubiese, realmente no recuerdo el detalle esto, ¿sí? Pero sí, el principio general es claro. Si vos, por ejemplo, ves que hay algún input está señalando un replay by fee, ¿sí? Vos lo que ujú, podés hacer es simplemente decir, no, yo no lo acepto, ¿sí? No ujú. lo acepto. Entonces, el cliente, ¿sí? Lo que va a hacer es una de dos. Perdón, no lo acepto, pero puedo hacer el broadcast si quiero, ¿sí? Ujú. Porque la transacción tiene que estar firmada. Entonces vos no le das nada al cliente, ¿sí? Él le puede fallar con un error diciendo, no quiero hacer conjoin con vos. No, se hace el pago, pero no Y se hace un pay join. exactamente. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, en Wasabi es completamente transparente, ¿sí? Vos pegás la dirección, presionás pagar o send transaction, como se llama en Wasabi, y Ujú, vos lo único que ves es que se está demorando un poco más de lo habitual, porque está realizando una negociación, ¿sí? ujú. En el log, sí, ponemos, estamos realizando una negociación con el servidor de PageJoin, ¿sí? Pero el usuario final no ve nada. Dice, che, se está demorando un poquito más esto, me parece. ¿Sí? Eh, y luego, si va a ver los detalles de la transacción, ahí se va a dar cuenta, porque dice, ¿cómo? A ver, si yo seleccioné solamente una moneda y esta transacción gasta dos monedas, de las cuales una no es mía. Sí, ese es totalmente transparente. Eh, ¿Hay algo que quieras destacar para cerrar la parte de PayJoins sobre la implementación que ha hecho BTC Pay Server? Mira, destacar que, bueno, se han puesto a pensar muy bien en cada uno de los posibles, no solamente posibles ataques, llamémosle, ¿sí? Cómo cubrirse, sino que han ido más lejos con esta idea de hacer el batch de transacciones, que era una cosa que, por ejemplo, yo no la había tenido presente, ni se me había ocurrido, ¿sí? Ujú, Cómo hacer para recibir dinero y usar esa misma transacción para pagar a un tercero. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque lo que validan la idea, el estándar que han documentado, ¿sí? Que esperemos sea un estándar, es que el cliente solamente tiene que validar que está pagando lo que tiene que pagar, que el fee es el fee que tiene que pagar, y todo lo demás, el trabajo de los outputs, cómo se hacen, porque por ejemplo, el BTC Pay Server lo que podría hacer es recibir un Bitcoin tuyo, ¿sí? ujú, Y bueno, a ese output, por ejemplo, tiene que pagarle a cinco personas, bueno, pone cinco outputs, ¿sí? Pone ujú. cinco outputs. Y él incrementa, él incrementa, pone el dinero, ¿sí? Entonces, cuando vos vayas a la transacción que vos hiciste, sí, bueno, esta es una transacción que yo le estaba pagando a este vendedor. Y de repente vas a ver que esa transacción, capaz que le está pagando al vendedor y a otras cinco personas más que son proveedores del vendedor. Mm.
No, es realmente, las posibilidades son realmente muchas. Y eso es porque se han sentado a pensar mucho. Yo creo que acabaremos de ver y de entender la inmensidad de PageJoin, que además es muy sencillo, ¿no? Venimos de estar con Wasabi en tenernos que romper la cabeza en cómo el coordinador, cómo hacerlo para que el coordinador no sepa nada y luego cómo juntar a 100 personas y etcétera. Y pasamos a algo que es muy sencillo, pero además que es muy efectivo. Sí que no busca darte un gran anon set, ganarás anonimato con la suma de, pero sobre todo, más que anonimato, lo que vas a conseguir vas a ayudar a la red confundiendo a todos los analistas de cadena. Entonces, es como algo muy sencillo, a veces menos es más. Y aquí es un caso claro, ¿no? Es una cosa sencillísima, necesitas una comunicación entre las dos wallets y tienes unos resultados muy buenos. Sí, incluso otra cosa que es buena es que la comunicación es simplemente HTTP. Sí, o sea, no es que un protocolo nuevo que tenés que inventar, que se negocia una comunicación, no, es HTTP, la misma comunicación que usan los browsers. Mm. Muy sencillos, clientes servidores, muy sencillo. Antes lo has medio contestado que desde Wasabi todo va por Tor, pero entiendo que si el servidor donde estás pagando, el BTC Pay Server donde estás pagando no está en Tor, entiendo que tendrás que salir la comunicación tendrá que salir por un exit node y hablar digamos, fuera de Tor. Pero entiendo que si el servidor, el comerciante también está en Tor, la comunicación podría estar, no tendría por qué salir de Tor. Claro, así está implementado. Justamente el concepto de endpoint te abstrae de esos detalles. Por ejemplo, si vos no estás en un hidden service, si vos sos el vendedor y estás en la ClearNet, digamos, la web normal, entonces tu endpoint va a decir Bitcoin, dos puntos, la dirección, el signo de pregunta, PJ, que es PageJoin, y una URL de tu servidor, que va a ser http miservidor.com. No sé. ¿Sí? Ahora, si estás publicado como hidden service, seguramente será http una onion address.onion. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la comunicación va a ser toda 100% dentro de Tor. Si no, si estás en la ClearNet, en algún momento sale a la ClearNet. Pero en cualquiera de los dos casos, el vendedor no sabe cuál es la IP ni la localización física del comprador. ¿Sí? No, eso es muy interesante y creo que voy a tener que saltar directamente a practicar, así que a ver cuando Wasabi no solo lo mergea, lo une el código, sino a ver cuando sube una nueva versión que podamos empezar a utilizar y a jugar con esta funcionalidad. Vamos qué tal de tiempo, porque además nos quedan un par de propuestas para hablar, pero entiendo que no serán tan extensas y salto directamente a hablar de ellas, porque aparte de PayJoin, que justo la tenemos ya encima y ya la estamos tocando, Join Market diría que ya tenía una implementación también y Whirlpool, y Samurai también tenía, no es un pay to endpoint como tú estabas diciendo, pero sí que es un tipo de PayJoin, pues digamos que esto ya es más presente. Pero ahora vamos a hablar rápidamente de dos nuevas ideas CoinJoin que sí que son más a futuro porque todavía digamos que no hay nada sólido sobre la mesa. Decir antes que si, como vamos a tocar muy por encima estos temas, si hay alguien que le interese, pues tiene dos medios para saber más. Uno es el Wasabi Research Club, que es algo que habéis estado haciendo a principio de este año, que supongo que debe continuar, donde habéis estado analizando pues otras propuestas de CoinJoin, otras ideas de CoinJoin, y ha estado muy bien. Es bastante técnico,
pero es interesante para alguien que quiera profundizar más. Y si queréis una lectura menos técnica o menos profunda, pues también Bitcoin Magazine ha cubierto en profundidad estas dos nuevas ideas que vamos a comentar ahora. La primera me ha gustado mucho, 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 bastante. Y además, quien está detrás es Adam Gitson, Waxwing, me parece que es como es conocido también. Y me ha gustado mucho por la parte, porque creo que tiene una cosa muy novedosa que nadie había tratado aún, ¿no? Entonces, para dejar el misterio atrás, esta implementación se llama Sneaker, como la chocolatina, ¿no? Yo al menos me recuerda, cuando pienso en Sneaker, me recuerda a eso, a la chocolatina. Y te pregunto ya, ¿qué es Sneaker y qué plantea? Protocolo que te permite realizar conjoins de manera no interactiva. Es decir, toda esta negociación activa, esta participación activa que siempre estábamos diciendo de yo hago la transacción, te la doy a vos, vos haces esto, me lo devolves, y yo, bueno, esa parte está reducida a tal punto que hay un participante que prácticamente no tiene que hacer nada. ¿Sí? Ujú. La idea es que sean transacciones conjoint de dos participantes, ¿sí? En la cual hay un sujeto activo, digamos, y uno pasivo, ¿sí? Eh, en el cual el activo es aquel que busca en la blockchain candidatos, ¿sí? Ujú. Para participar en un conjoint. Básicamente lo que hace es busca en la blockchain transacciones de las cuales puede extraer una public key, ¿sí? De algún modo, no importa el modo. Hay dos modos propuestos, pero creo que con Taproot, que publica la public key, está en el output de las transacciones, va a Ujú. ser trivial, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil de implementar. Pero básicamente se fija, obtiene la public key y entonces, de un UTXO, entonces lo que hace es genera una transacción, ¿sí? Con sus monedas, ¿sí? Y esa Ujú. moneda que encontró en la blockchain, ¿sí? Y la publica este conjoin firmado, ¿sí? En, Ujú. en alguna parte, seguramente será algún Un tipo, repositorio central, ¿sí? un tipo de Pero forum, ¿no? Para básicamente publica entendernos. exactamente, exactamente. Podría ser en Twitter también, pero bueno, no creo que alcance los caracteres. Pero sí, es un forum. Entonces, una wallet cualquiera, ¿sí? Que implemente, que entienda Sneakers, lo que hace es cuando vos la eh, encendés, se conecta y revisa este foro para ver si hay alguna de todas estas propuestas de CoinJoin que se han hecho, si hay alguna que le hayan hecho a él. Es decir, mi wallet se fijaría en este foro si hay Ujú. alguna transacción de estas CoinJoin que incluya alguno de mis monedas, porque si incluye alguna de mis monedas, entonces es para mí, ¿sí? En caso afirmativo, obtiene esa transacción, que es un conjoin, ¿sí? Bueno, obviamente verifica todo que esté correcto, ¿sí? Y si está de acuerdo, la firma, ¿sí? Básicamente, ¿cuándo va a estar de acuerdo? Y bueno, va a estar de acuerdo si, por ejemplo, vos tenés moneda de un Bitcoin y en ese conjoin te asegura a vos que seguís teniendo un Bitcoin, ¿sí? Ujú. Entonces, básicamente es una transacción de dos participantes, el que la propone y el que la acepta, ¿sí? En el que la propone toma la precaución de decir, bueno, vos tenés esta moneda con la que, de esta otra persona con la que quiero hacer un conjoin, es una moneda de un Bitcoin. Entonces yo tengo que participar también con un Bitcoin, ¿sí? Ujú. O un Bitcoin punto 3 o dos Bitcoin o lo que sea. ¿Para qué? Para generar una salida de un Bitcoin que es para vos, para que vos obtengas lo mismo que tenías, y una moneda de un Bitcoin para mí, ¿sí? Ujú. Pero como va a haber dos monedas de un Bitcoin que son iguales, dos monedas de un Bitcoin son iguales porque no hay nada que las diferencie, digamos,
Entonces, un observador externo dice, ok, listo, esto parece un conjoin de dos personas. Bien, ahora, ¿cuál de estos dos bitcoins que están acá pertenecen a cada uno de estos dos participantes? Es Ujú. básicamente la idea es siempre la misma. Es muy interesante el hecho de que no sea Interactivo. interactiva. Eso es lo que... Claro, porque vos, Ujú, adelante, perdón. digo, vos mañana tenés que hacer un pago, te sentás en tu computadora o con tu celular, entras a tu wallet y de repente te sale un pop-up que dice tenés de estas dos propuestas, tres propuestas, cinco propuestas de CoinJoin. ¿Aceptarlas? Sí, son gratis para vos, por cierto. Esa sería la idea, ¿sí? Que el fee lo paga eh, el quien propuso la transacción. Vos le decís sí, ¿sí? Incluso podrías hacerla que fuese transparente, que no tuvieses que decir sí. Probablemente Ujú. sería mejor, ¿verdad? Si comprueba que está todo perfecto, firma, y de repente tus monedas de tu wallet todas van ganando niveles de privacidad, o van ganando anonimato, o tienen un anonymity set mayor, ¿sí? Sin vos tenés que hacer absolutamente nada. La idea es muy interesante. Tiene el problema para mí de que actualmente el que propone necesita poder eh, revisar la blockchain, ¿sí? Mm. O, sí, revisar la blockchain y ver cómo hacer para hacer propuestas. Y estas propuestas, su super inmensa mayoría, tienen un problema de bootstrapping, es decir, yo me voy a cansar de hacer propuestas, pero hoy ninguna wallet implementa esto y entiende este protocolo. Por lo tanto, me voy a cansar de hacer propuestas y no hay forma y probablemente no pueda concretar ninguna hoy. Mm. Es huevo gallina, el mismo problema de siempre, pero es muy Mm. interesante. Sí, para alguien que esté muy familiarizado con Join Market, podría pensar que es un modelo similar, porque casi que parece un modelo maker-taker, pero voy a explicar Sneaker, lo que decíamos del nombre de la chocolatina, son siglas. Y estas siglas significan en inglés Simple Non-Interactive CoinJoin with Keys for Encryption Reused. Sí, ya está, reused. Sí, Que básicamente se traduciría como un conjoin sencillo, no interactivo, esa es la parte más clave, con llaves con las llaves de encriptación reutilizadas, que es lo que tú también decías, que también es otro componente clave de Sneaker. Y a mí me alucinaba, o sea, la diferencia grande con Join Market es que, tú en Join Market puedes poner tus fondos, puedes hacer de maker, ¿no? Y poner tu liquidez para que quien quiera la tome y conjoinee, pero necesitas que esté en una hot wallet y dos, necesitas que esté 24 horas, 7 días a la semana funcionando es a la espera de que alguien venga y la tome. La gracia de Sneaker es que tú haces como una señal, ¿no? Como en la calle le haces un guiño a alguien para que sepa que tú quieres conjoinear, pues ese guiño, una de las propuestas, tú decías que hay dos, la más sencilla de entender es que te tienes que hacer una transacción a ti mismo, o sea, has de reutilizar direcciones. Si tú reutilizas dirección con ese Bitcoin que quieres conjoinear, y ya está. Eh, hay un reuso de dirección, apagas, puedes tenerlo dentro de tu hardware wallet, apagas todo y te vas. Entonces, quien quiere hacer un CoinJoin utilizando el protocolo Sneaker, lo que buscará es alguna transacción que cumpla con esa condición de que te has reenviado un CoinJoin a ti mismo, de que has reutilizado una dirección pues, con el mismo importe. Y entonces entenderá que tú estás buscando a alguien, que tú has hecho un guiño al mundo buscando a alguien que quiera conjoinear. Y eso es la parte no interactiva de que tú puedes estar sin electricidad en casa, pero puedes estar a la vez pidiendo a gritos en Internet que si alguien quiere, que tú estás dispuesto a hacer un conjoin. Y eso me parece muy interesante como idea. Sí. Eh, Acerca del nombre, sí. La S de simple, todos los protocolos de Internet empiezan con S porque todos los plantean como que es simple. En realidad, no sé qué tan simple es, pero bueno, sí. Y la parte que es importante que yo me había salteado, que, o sea,
dijiste con el nombre, es la parte de encryption. Básicamente necesitas la public key, ¿sí? Una de las cosas para las que vas a usar la public key es para que tu propuesta vaya encriptada, porque si todo el mundo conoce tu propuesta, entonces no hay mucha privacidad, ¿sí? Justamente las propuestas estas se hacen de manera discreta, ¿sí? En un lugar público, pero de manera discreta, ¿sí? Entonces, esa public key que encontrás, ya sea porque una persona ha hecho una señal diciendo, che, yo estoy dispuesto, ¿sí? Entonces, esa public key se utiliza para, con un protocolo de intercambio de clave que se llama Diffie-Hellman, ¿sí? Lo que se hace es se puede encriptar esta propuesta de forma tal que solamente la persona dueña de este public key, o sea, el que conoce la private key de esta public key, puede desencriptarla y ver la propuesta, ¿sí? Esa es la Este parte que me usuario... estaba faltando. Sí, perdón. Que esa era la parte que me había faltado. Digo, esto sería la parte interesante cuando el usuario que quiere practicar Sneaker con ese output que ha visto que se ha reutilizado, con esa address, perdón, que ha visto que se ha reutilizado, entonces publicaría en este foro que hablábamos, pues la transacción, ¿no? El CoinJoin, pero encriptado con la public key de esa transacción. Entonces, la persona, cuando luego se reconectase al ordenador, la que quería, la que publicó la oferta, digamos, tendría que estar utilizando, primero, escuchando la blockchain, leyendo la blockchain y luego intentando desencriptar con la public key para ver si desencripta algún mensaje que tenga sentido, ¿no? Y si desencripta un mensaje y de golpe ve que debajo de ese mensaje hay una transacción, entonces eso es que ha encontrado una contraparte que quiere hacer un CoinJoin con esa persona. Exactamente. Mira, cada tecnología de CoinJoin tiene sus pros y sus contras. Esta tiene muchos pros, también tiene contras. Por ejemplo, el que uno tenga que parsear la blockchain o que el otro tenga que agarrar, ir a este foro y bajarse todos los mensajes y empezar a tratar de desencriptarlos a todos con todas las public keys que él tiene, ¿sí? Es pesado. Y no hay un mecanismo realmente bueno eh, de prevenir el spam. Es decir, de alguien que simplemente postee propuestas a roulette, incluso las propuestas no tienen por qué tener sentido, simplemente llenar de basura este foro, ¿sí? Lo volvería inusable. Yo lo que planteé en una de las meetings del Wasabi Research Club fue el que se podrían llegar a hacer algún tipo de voz, puedas hacer propuestas, como las propuestas son encriptadas, nadie las puede ver, ¿sí? Que vos puedas hacer propuestas en un foro, ¿sí? Y que ese foro perteneciese a una federación de foros confiables, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Entonces, de alguna manera que vos puedas controlar de manera distribuida o semidistribuida la calidad de las propuestas, aun cuando vos no sabes cuáles son las propuestas, ¿sí? Algo de eso hace falta, pero de todos modos es muy bueno. Los otros CoinJoins, por ejemplo, los CoinJoins al estilo Wasabi tienen el problema que es bastante sencillo hacer el CoinJoin. El único problema es que como el servidor no puede saber nada, no puede aprender nada, los participantes no pueden aprender nada de los otros participantes y básicamente nadie sabe nada, cuando alguien miente, ¿cómo sabemos quién fue? Y ahí es cuando se complica todo, ¿sí? Que son cómo luchar contra los atacantes, Civil los attacks. deshonestos o no. En este caso sería aquellos que quieren romper los conjoins, es decir, nos juntamos 100, hay uno solo que quiere molestar, ¿sí? Entonces todos nos ponemos de acuerdo, generamos una transacción, la distribuimos, todo el mundo le firma, pero yo no la firmo. Como yo no le firmo, ese CoinJoin, con todo el
esfuerzo que costó, no sirve. Y hay que empezar de nuevo, pero hay que empezar de nuevo sin mí, porque yo soy un atacante. ¿Sí? Y vale, perfecto, pues dejo atrás ya la parte de Sneaker y de nuevo, quien quiera más información, pues lo tienen, incluso también Adam Gibson tiene varios posts sobre ello, aparte de lo que hemos comentado del Wasabi Research Club y Bitcoin Magazine. Y entramos ya en la última idea que vamos a comentar hoy. Hay más, ¿vale? Si a alguien le interesa mucho el tema CoinJoin, que investigue, que va a encontrar otras, pues como por ejemplo Cash Fusion. Pero esta sé que a ti te gusta especialmente, que es Knapsack, que esto se traduciría como mochila, ¿no? No sé, esto ya si empezamos a... ¿Cómo sería mochila en Argentina? No lo sé, ¿eh? No sé si significa lo mismo, pero al menos en castellano es como una pequeña bolsa, ¿no? Que te llevas a la espalda. Y, y bueno, no sé si podrías explicar qué plantea Knapsack y por qué es interesante su CoinJoin. Bueno, Knapsack es una técnica para dividir los outputs de la transacción de CoinJoin de tal manera de agregar redundancia, suficiente redundancia que hace que el análisis de los CoinJoin sea computacionalmente muy complicado, si no imposible. Básicamente, Wasabi, por ejemplo, cuando toma los inputs, vos participas, por ejemplo, con un Bitcoin, Wasabi lo que va a hacer es va a dividir el output, que debería ser un Bitcoin, en dos. En realidad más, pero sería de 0,1, 0,2, 0,4 y un resto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber varias monedas de 0,1 y nadie sabe cuál de esas monedas de 0,1 o la de 0,2 pertenecen a vos y cuáles pertenecen a mí. Básicamente eso es lo que está haciendo, es agregar esta redundancia, ¿verdad? Knapsack lo que tiene de bueno es que no los divide de manera de monedas de igual denominación, ¿sí? Lo que hace es, digamos, vos participas con un Bitcoin, yo participo con un Bitcoin, vos querés pagar 0,7, yo quiero pagar 0,6, ¿sí? Entonces lo que hace es armar un conjunto de outputs de manera que yo pago 0,5, vos pagas 0,6 y luego genera redundancia. Hay otras monedas de 0,6, hay otras monedas de 0,4 o hay dos monedas de 0,4, las va rompiendo. Hay un algoritmo, es decir, se hace de manera sistemática, no es random, ¿sí? De manera que un observador externo, ¿sí? Dice, ok, estos son los inputs, ¿sí? Vamos a imaginar que hay un número de inputs, ¿sí? Y outputs. ¿Qué conjunto de outputs sumados dan lo mismo a qué conjunto de inputs sumados? En el caso que nosotros participamos con una moneda de un Bitcoin cada uno, bueno, es complejo, pero vamos a imaginar que yo participo con 0,7 y vos con 0,9. ¿Sí? ¿Qué conjunto de inputs dan 0,9? ¿Sí? ¿Y qué conjunto de inputs, de outputs sumados dan, no recuerdo el otro número? Es decir, básicamente lo que hay que hacer es tratar de matchar la suma de los outputs con la suma de los inputs. ¿Sí? A eso se le llama se me fue la palabra. Básicamente, esa es una posible transacción. ¿Sí? Una vez que yo digo, bueno, todos estos outputs sumados dan lo mismo que todos estos inputs sumados, probablemente acá yo tengo una transacción. Ahora tengo que encontrar la otra. ¿Cuál de estos outputs sumados me dan esto? Pero ¿cuál es el problema? Y este es realmente muy interesante. Cuando la transacción es pequeña, ese problema es trivial. Cuando la transacción crece un poquito y ya tenemos 7 inputs y 7 outputs, se vuelve increíblemente complejo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en mi caso,
creo que estuve todo un día para analizar una transacción de 7 inputs y 7 outputs. ¿Sí? O no, Ok. miento, de 9 inputs y 9 outputs. Perdón. Ajá. Ahora, cuando a esto lo llevas a las dimensiones de lo que maneja, por ejemplo, Wasabi, en su máxima expresión, 100 participantes, de los cuales cada uno puede participar hasta con 7 inputs, o sea, máximo 700 inputs, ¿sí? Mm, Y acordate que la cantidad de monedas actualmente, cada participante tiene por lo menos 2 outputs, que es el 0,1 y el cambio, es decir, digamos que podríamos llegar a tener mínimo 200, no mínimo, perdón, pero digamos, si son 100 participantes tendríamos aproximadamente 200 outputs. mm, La combinatoria que vos tenés que hacer de todas las posibles combinaciones, de todos los posibles outputs sumados, para encontrar todas las combinaciones de todos los posibles inputs sumados, es un número que crece a una velocidad cercana a lo exponencial. ¿Sí? Vos sabés que si vos ponés en la calculadora, ponés exponencial de 10, creo que te da un error. Y si no te da error, con exponencial de 11 te va a dar error, porque mm, crece muy rápido, muy rápido. ¿Sí? Entonces, el poder de cómputo que necesitas para encontrar todas las posibles subdivisiones, ¿sí? Y que luego todas esas subdivisiones juntas te den exactamente la transacción original, ¿sí? No mm, solamente que es imposible, computacionalmente hablando, ¿sí? O increíblemente difícil, sino que una vez que vos tenés todas estas posibles transacciones, tampoco es que esas son las transacciones reales, ¿sí? Porque de nuevo, hay múltiples combinaciones de transacciones válidas, ¿sí? O sea que no, yo estoy enamorado de esto. Para mí esta es una de las grandes soluciones. No hay forma de saber cuáles son las transacciones, ¿sí? No, no es posible. Entonces, eh, ir por ese camino es un camino posible. mm. Te adelanto algo. A ver. En, en Wasabi estamos ahora por cambiar el, el algoritmo de CoinJoin. La Ujú, idea es hacer una generalización del CoinJoin. Básicamente es una tecnología que te va a permitir participar en transacciones colaborativas, ¿sí? mm, Eh, que, pero no dictadas como las dicta actualmente Wasabi, porque Wasabi te pone restricciones, te dice, no, vos tenés que participar hasta con esta cantidad de inputs. Y a los outputs, estas son las denominaciones que hay, y si no te gusta, no participes. ¿Sí? ujú, Es decir, Wasabi es el servidor el que dicta cómo se hace la transacción. Con este nuevo protocolo van a ser los clientes los que digan cómo quieren participar, de cuántas monedas, de cuál es la cantidad, de la denominación que quieren, ¿sí? Eh, Así que bueno, todos quienes usen el mismo cliente, por ejemplo, todos los que usan los clientes de WhatsApp y seguramente se van a usar las mismas denominaciones, pero puede participar otras wallets, o incluso vos podés decidir, por ejemplo, hacer un pago a través de CoinJoin, que eso es algo que venimos hablando de hace más de un año ya. mm, ¿Sí? Y una de las cosas que podría, o sea, o que permite este protocolo, una vez que se termine, es que vos puedas hacer una wallet, ¿sí? Implementar este protocolo y que los clientes decidan cómo quieren romper o dividir los outputs, ¿sí? Porque lo mm, único que necesita el cliente es saber con qué cantidad va a participar el resto de los participantes, ¿sí? Es la única información que necesita para poder romper o dividir los outputs de manera que agreguen confusión, ¿sí? O sea que eh, yo no descartaría que en un par de años en Wasabi podamos tener alguna implementación con Snapchat. Es realmente brutal, es muy interesante, muy interesante. Vale, voy a hacer un digest, o voy a digerir todo lo que has dicho, porque además has explicado Knapsack y encima has lanzado esta mini bomba de en lo que estáis trabajando en Wasabi. Para cerrar la parte de Knapsack, básicamente
la gracia es como que toma diferentes tamaños de inputs y los rompe de una manera que los outputs ya no tienen por qué tener el mismo valor, no tienen que ser de, por ejemplo, en el caso de Wasabi, de 0,1 Bitcoin todos para que cree la confusión por igualdad, digamos, sino que aquí puedes tener diferentes outputs de diferentes valores y que cuando tú, desde el punto de vista de un chain analysis, intentes combinar diferentes outputs para intentar ver quién es quién, que te salgan múltiples opciones y una combinatoria entre sí basada en este algoritmo. Esto no es random, como decías tú, tiene una razón de ser, que no sepas cómo combinarlos para saber si es el input 1, el input 2 o el input 3, ¿no? Y que esto, cuando escala, cuando va a más tamaño, las probabilidades son aún más imposibles de poderlo combinar. Sería esto, Sí, ¿no? sí, dos cosas más. Una, no solamente si es el input 1 o el 2 o el 3, sino que si es el 1 más el 2 o el 1 más el 3 o el 2 más el 3 o el 1 más el 2 más el 3. Es increíble, por eso es que cada vez que vos agregas un input o un output más, los números explotan hacia arriba, se van muy arriba, ¿sí? Eso es uno. Y otro, en el Wasabi Research Club, en el que participó uno de los creadores del paper de Knapsack, nos dijo algo muy interesante que no está en el paper. ¿Por qué? Porque el paper plantea un problema que para aquellos que quisieran implementarlo, que decía, lo que es necesario es que el coordinador sea capaz de generar direcciones, ¿sí? Para cada uno de los participantes. Entonces uno dice, oh, bueno, ya está, esto es una complicación muy grande. Pero ¿qué sucede? Luego, esta persona, que me disculpen que no me acuerdo en este momento el nombre, Yo tampoco. dice, ok, dice, pero después nos dimos cuenta que en realidad lo único que necesitamos para poder hacer esta división de outputs es conocer con cuánto quieren participar el resto de los participantes. Entonces, con esa información, yo mismo puedo generar mis propios outputs con los montos que yo quiero. No me hace falta que alguien genere las direcciones por mí, yo mismo los puedo generar. Que es algo brutal. A mí esto me fascina. Pero además, vos fíjate una cosa, y ahí concluyo. Habíamos dicho que cuando juntábamos transacciones, aun cuando no manipulásemos ni los inputs ni los outputs, ya íbamos agregando ya de por sí solo confusión, y que con dos participantes ya teníamos confusión, imagínate con 100, ¿sí? Imagínate con 100 que aportan más de un input cada uno y más de un output cada uno, ¿sí? Imagínate si además querés agregarle confusión, ¿sí? Con Knapsack. No, es brutal, a mí me fascina, yo soy un gran fan de ese paper. Lo sé, y había leído algún email tuyo comentándolo y había visto esa pasión que acabo de volver a ver escuchándote, y por eso ya lo advertía al inicio de hablar de Knapsack, que así como a mí Sneaker me parecía esa parte de no interactivo una cosa que me fascinó, yo sabía que tú venías fascinado de Knapsack. Pero bueno, para ir también cerrando y comentar sobre esto que me acabas de explicar, por lo que entiendo, Wasabi ahora mismo es como que tiene, y perdóname con lo que voy a decir, pero Wasabi es como que tiene una única funcionalidad de CoinJoin, ¿no? Que es el CoinJoin el Chaumian CoinJoin de Wasabi, y con lo que me has dicho es que Wasabi se convertirá en una herramienta de CoinJoin donde participantes podrán venir y hacer CoinJoins de forma privada, digamos, y un poco poniendo sus reglas, quizá, bueno, en tema de inputs, outputs, de tamaños quizá. En un futuro incluso me he imaginado, a colación de hablar de Knapsack, que tú puedas decir, no, mira, quiero hacer un CoinJoin y me interesa que en lugar de ser un Xiaomi, como el estándar de WhatsApp, que todos los outputs sean del mismo importe, me interesa que utilice el algoritmo de Knapsack, ¿no? Como que sea una herramienta personalizable de CoinJoin. ¿Voy equivocado o es eso lo que has explicado? No, es por ese lado. Básicamente vos le vas a poder decir, bueno, estos son los inputs que yo quiero y los outputs los quiero de este modo, y participas así. Acordate de una cosa, lo que
te permite a vos hacer magia con los CoinJoins es la liquidez. ¿Sí? Entonces, mientras hay que cuidar esa máquina de liquidez, ¿sí? Y yo creo que esto no solamente va a permitir incrementar la liquidez, ¿sí? Y por liquidez quiero decir la cantidad de participantes y de dinero que se está moviendo en un CoinJoin por unidad de tiempo, ¿sí? Así que sí. De acuerdo. Última pregunta para despedirte. De todo lo que habéis investigado en el Wasabi Research Club, de todo lo que tú puedas haber leído, de que estéis trabajando y aunque no lo hayáis tratado, ¿qué es lo que más te motiva o emociona cara a futuro de la escena CoinJoin? Creo que me motiva el trabajo colaborativo. Creo que todo el mundo esté participando en, en ideas, aportando ideas, ¿sí? Después hay gente que la implementará, gente como yo que la implementará, pero las ideas, esas discusiones con qué primitivas criptográficas se pueden utilizar, cómo simplificar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, eso es realmente muy valioso y eso me ilusiona, ¿sí? Me gusta. En el horizonte hay muchas cosas. Creo que si bien no lo vamos a ver eh, hasta dentro de mucho, si es que lo vemos, creo que de nuevo, eh, el agregar incentivos para los coins, ¿sí? Incentivos monetarios, es decir, por ejemplo, la habilidad de que pueda haber una sola firma para toda la transacción, que haga que el CoinJoin sea mucho más económico que una transacción común, me parece que ayudaría muchísimo. Me parece que cosas como Taproot van a posibilitar que esquemas como Sneakers, por ejemplo, sean más sencillos de implementar. Creo que PayJoin, implementado en las wallets, eh, van en esa dirección, en la dirección de que cada transacción sea un conjoin. Creo que lo que hacemos desde Wasabi, queremos básicamente hacer una simplificación y una generalización de los conjoins, porque al principio uno lo hace y luego aprende, ¿sí? Hemos aprendido mucho, ¿sí? De cómo se hacen los CoinJoins, cuáles son los problemas habituales. Fíjate que empezamos con 21 participantes, luego nos fuimos a 100, en un momento 120, después dijimos, bueno, pero que se haga uno cada 2 horas, después dijimos, bueno, no, que se haga uno cada 1 hora, como somos 100 participantes, lo que pase primero, y cuánto ataque tenemos, cuánto ataque no, mil cosas hemos aprendido, seguimos aprendiendo, entonces lo vamos a simplificar y lo vamos a generalizar. Y así como nosotros, hay montones de personas pensando en privacidad. Básicamente, el problema que tenemos actualmente me parece que es grave. Por eso es que hay es más, si hasta se estuvo discutiendo hace meses ya, creo que será 6 meses atrás, la posibilidad de tener confidential transaction en bloques extendidos de Bitcoin. Y es una discusión que yo pensé que no la iba a haber nunca. Se discutió, no sé si está parada o ya directamente se descartó, pero se discute continuamente de esto, ¿sí? Eso es lo que me gusta. No voy a alargar más el podcast porque me quedaría hablando contigo y entraría a hablar de estas confidential transactions, pero conociéndonos, este podcast seguiría récord y de momento vamos a dejar que siga ganando ese récord. Creo que lo tiene Sergi Delgado con 2 horas y cuarto y se lo vamos a dejar a él, pero sí que diré que 2 cosas para cerrar. Una, al principio he abierto este pod preguntándote qué había cambiado en Wasabi de un año para acá, me has dado tu explicación. Yo ahora escuchándote sí que me he dado cuenta de una cosa, que es que de un año para acá, ya no en Wasabi, sino en la comunidad en general, la privacidad se ha vuelto más relevante o sobre todo nos hemos vuelto más conscientes de la necesidad de privacidad o
tengo, o quizá tengo yo esa sensación, pero sí que así como Wasabi fue como un pionero en su día a finales de 2018 con su CoinJoin, etcétera, en empujar ese camino. Ahora me da la sensación que con otras implementaciones funcionando, incluso con Whirlpool funcionando desde el móvil, con Dojo, etcétera, me da la sensación que somos más conscientes de esa necesidad y sí que se nota ese trabajo en equipo. O sea, creo que es positivo. Si tenemos que volver a hablar de aquí un año, yo creo que esto solo va a ir a más y más con la situación global que estamos viviendo en el mundo, donde más personas van a ser conscientes de la pérdida de privacidad que nos van a obligar los gobiernos a tener. Entonces, creo que vamos a caminar hacia mayor colaboración y mayor ayuda. Y luego el otro punto es simplemente decir que qué curioso todas estas tecnologías, confidential transactions, stealth addresses, cómo nunca acaban de cuajar en Bitcoin. Es algo que, déjame que diga, que cierta teoría de la conspiración entiendo que exista, porque son tecnologías que pensadas para Bitcoin que nunca han llegado a implementarse, entendiendo que ocupan mucha blockchain, pero que bueno, que algún día esto daría para hacer un pod conspiranoico para y pensar por qué o qué desventajas tendría, ¿no? Implementar esas tecnologías de interesante para comentar un día. No sé si quieres añadir algo más de esto. Acerca del primer punto, te digo que los números te dan la razón. Los números de Wasabi en cantidad de bitcoins nuevos que aparecen, que se están mixeando, no para de crecer. Incluso hay otras implementaciones, como mencionaste vos, ¿sí? Que uno diría, bueno, pero eh, se tienen que estar dividiendo de alguna forma el mercado y los números no nos dicen eso, ¿sí? Es Que decir, crece por todos lados. crece por todos lados, exactamente. Este, y en el segundo no sé qué decir, yo no creo en las conspiraciones. Eh, Creo que la solución no es el ocultarse tanto, me parece a mí, ¿no? Es decir, eh, tenemos un problema de base y hay que solucionar el problema de base. Creo que el ocultarse es necesario, pero no es la solución. Pero bueno, esa es una posición política, así que pasemos. Sí, sí, Listo. y sin duda es el principio de otro podcast, así que me parece buena aquí, una reflexión abierta. Lucas, agradecido de nuevo que te vuelvas a unir a charlar, en este caso no en exclusiva de Wasabi, pero un poco también saber lo que estáis trabajando y un poco la escena Conjoin que tú la trabajas a diario, pues que nos la puedas explicar y un poco entender. Agradecido de nuevo y espero seguir hablando contigo y batallando por privado. Gracias. A vos, Wasabi, y gran trabajo el que haces. Te mando un abrazo grande. Un saludo, Lucas. Estamos en contacto. Chao, chao.